Bueno, seguimos aquí en la polémica con don Mauricio Silva hablando de los 50 mejores equipos de Colombia. Sí. ¿El que más le gustó a usted? El que más me gustó, Sí. como en estética lo que jugaron, ese Cali me encantó el Junior del 93 al 3. 95 con el pibe Pachequito Valenciano, pero creo que el que más me gustó como estilo de juego es el Medellín del 2002-2003, porque Mahler, Tresor, porque Mao Molina, Jugaba porque sin nueve. Mucho Montoya crack no juntos. tenían nuevo Mucho y volante. entraban y salían. Esos nombres. Los golazos que hicieron en Copa Libertadores jugaron divino. Ellos merecieron un poquito más. Pero ese me encantó, me gustó un montón ese El equipo. 9, el 9, entre comillas, el hombre más adelantado de ese equipo era David Montoya. Sí, o sea, me ya en acuerdo. esa época, 2002, El falso 2003, nueve. ya jugaba con el famoso falso En 9. Copa Libertadores era figura. Y David cuando Montoya. se le enredaba ya el partido y tenía que llenar de centros, metía a Jorge Horacio Serna. El camello. Sí. El que más lo emocionó. Muchos, pero tengo que decir que yo soy resultado del Millos del famoso boom de Bran Ortiz y Morón. Fui niño en esa época y entonces me tocó a mí la versión de Willington Ortiz del año 72 al 78. La más que está grande. consi- Que es la más bonita de él porque era el Willington más atrevido, más ágil, puntero derecho y yo de niño, pero en serio me emocionaba hasta el llanto Pues y le emocionaba a todo el pedía mundo, el Willington de esa época. y le pedí a mi papá llorando que por favor fuéramos a ver a Al Willington estadio. porque a mí Ese eso me Willington de enloqueció. esa época, ¿con qué jugador internacional hoy se podría comparar? Con Messi. Con esa rapidez, es que tenía una rapidez y de acuerdo, una gambeta, se tiraba por la derecha y hacía unas diagonales, asistía muchísimo más de lo que marcaba y sin embargo Willington hizo 90 y pico de goles con Millos, o sea, no fue Y además poco. era guapo, como No, Pelé, no se dejaba no, pegar. no, El hombre increíble. ponía el Abría los codito bien. codos. Increíble. Sí, ponía el codo y, bien. y eran los 70 que acuérdese en esas Libertadores No, contra San no, Lorenzo, nos cagaban a contra patadas, como Independiente. diría Don Alex Gorayev. Willington me contaba que le rompían la Sí, sí, boca, claro. apenas empezaba el partido ya tenía la boca rota. Es que esa es la comparación que uno tiene que hacer de Maradona hacia atrás Claro. con los de hoy. Hoy son jugadores protegidos por el arbitraje. No, y no había televisión, no había nada, o sea, Willington también me contó que fueron a jugar contra San Lorenzo, les encerraron el camerino, les rompieron los vidrios y les tiraron bombas de gas. Imagínense eso hoy, la sanción que tuviera, ¿no? No, y ahí sí, Gabriela salgan a jugar. No. Bueno, don Steven, escucha esto. Pero faltó porque- el que más le impresionó. Ah, el que más le impresionó, faltó ese. El que más me impresionó, sin duda, es Millonarios del Dorado, por lo que hice un libro sobre eso, lo investigué. Ese Millo estuvo a Di Stéfano, a Pedernera, Cosa y todo eso, que ya es mucho decir. Al Pero Pipo además, Rossi. le gana 3 veces al Madrid, le gana al Rapid de Viena, le gana a Racing, le gana a Sí, Independiente, sí, sí. le gana a Ahí no hay River, nada que hacer. le gana los 57 partidos internacionales que tuvo, casi todos los ganó. Bueno, Y entonces, entonces, ese me parece muy impresionante de para los la 13 que tienen 50 puntos, el primero es ese Millonarios, el segundo es la amenaza verde, el Cali 65-70, El de los... Claro, el de Pancho Villegas. Pancho el de Villegas Iroldo, y- el de Jorge Ramírez Gallegol, Sí, el de los peruanos, sí. Sí, claro. el de los peruanos. Loaiza, el mago Loaiza, mago que vino a Loaiza, jugar será un ahí equipo y al que Dicen que final ha sido el tremendo. mejor Y al jugador final llega del Cali. dicen los caleños de la época, y después llega un gran centro delantero de River que era el hippie Layana. Juan Carlos Layana. Cabeceador impresionante. Impresionante. Y tiene- tenemos unas fotos de pelo ahí largo, del además. hippie, ahí están en el libro, las conseguimos. Que tiene una historia maravillosas. Layana, ¿no? Que fue el primer jugador que se pintó el pelo en Colombia. Exactamente. Que fue un escándalo. Claro, porque él iba al Cali Nacional y Sí, sí, sí. se pinta el pelo porque además se separó en ese momento. Era Dijo, peludo, tengo además. que verme Cambiarme. diferente. Era una especie de... Sí, sí. ¿se Para que acuerda? sepa Aliche Se- cuando Cuando se algún separe, inconveniente pase que hacer. No tengo, Era una no soy especie tan de extremista. Sandro de América. Sí, Era sí, sí, en sí. ese tipo de pinta. Y encontramos un cuento buenísimo porque él jugó con Amadeo Carrizo en River. Y entonces se enfrentan aquí en el año 69 por el título, Millos y Cali. Y se agarran los dos, ¿no? Y Amadeo para sacarlo le decía, sos un hippie maricón. Sos un hippie maricón. Se la montó Pero toda. la llana hizo Aquí- época en el aquí- Cali. claro. Y y se jugaba con dieron, Jorge se Olmedo alcanzaron a Méndez ir a acá. las manos. Y entonces el famoso cuento de la llana en el Cali es cuando salen campeones, como era el hippie, el del pelo largo, año 69, ¿no? Y entonces el tipo pide unas tijeras para que le corten un mechón y enterrarlo en el Pascual Guerrero, ¿sabían eso? ¿Qué tal esa Guau, historia? no la No la sabía. sabíamos.
¿No? Ya que Mauricio está hablando de River, César, cuenta un historiador y un periodista argentino que a la máquina de River también le decían el equipo de la angustia, Los caballeros de la sí, angustia. los caballeros de la angustia, porque siempre hacían una de más y entrando Llegaban, a llegaban y listo, y se devolvían otra sí, vez. esa y la historia. tribuna era Sí, Bori, métanla. cuenta esa Eso era- historia eso era en sus Pedernera. memorias. Sí, Eso era Por ejemplo, Pedernera. Mm. Que además Bueno, orden Di de Stéfano es muy poquito tiempo de la máquina, Sí, él no sí, es de la claro. base de la Ah, máquina. Jugó el año 47 con la máquina. Pero Di él no era de la base. Sí, con el Charro Moreno. Eran el Charro, con Lustó, y ahí La donde se Bruna viene y para- Muñoz. para acá. Y Muñoz y Di Stéfano. Pero la máquina Bueno. principal era sin Di Stéfano, él ya llega. Ya, primero con Pedernera. Es que hay tres versiones de la máquina, pero la famosa es Pedernera, Moreno, Lustó, Muñoz. Y Muñoz. Sí. Que de esos dos jugaron aquí. Bueno, el tercer equipo, la consagración de Alfonso Cañón, 71-75. Santa Equipazo, Fe. Equipazo. equipazo. O sea, el equipo que todo el mundo se sabe, los hinchas de la época. Claro, ¿no? Pues, Cañón, Sarnari, Céspedes, eso era un equipazo. Un equipazo. Cañón, Y a- Sarnari, Céspedes, estaba la Caneca Tevez, recuerda de Sí, César, que era claro. un volante que llegó. Un volante de Luis pie firme. Jerónimo López en el arco. Sí, alcanza a estar Víctor Campas, que después se va al cuadro Atlético Nacional, que viene con Nacional aquí a Bogotá, cuando lo vende en $1.000.000, que era mucha plata, a Santa Fe Nacional, y le hace 3 goles esa noche en el Campín, César. Sí. Sí. Víctor Campas. Y- Estaba Manuel Ovejero, que era el arquero. Uy, que era... Y Aquí Pandolfi tengo y la Sarnari. formación. Pandolfi Ernesto llega Díaz en el también. Pandolfi Y llega, Del Teto pero ellos Díaz, son sí. de un poquito más acá. Y Héctor Pandolfi- Céspedes. Pandolfi, Pero aquí lo Sarnari, tengo en la... Fueron campeones en Claro, el 75. Pandolfi, sí. Sarnari y Céspedes llegan para el 75. Aquí, Desde el 74. aquí hace un recuento Mauricio del Café Caracol en una nota con Pedrito Alzate. Aquí la estoy leyendo. Pedro Alzate hace parte del equipo del 71. Le hago una pregunta. Sí, hay un cuento increíble de Pedro Alzate que era paisa y él le gana el título a Nacional en Nacional Cali. en Cali en el 71 y él era de Título Medellín que ganan en el y 72. los hinchas de Nacional se fueron y le destruyeron la casa a la mamá de No, él en Medellín. Increíble. En esa época En había esa unas época cosas Pasaba de todo. Encontramos esa nota que me pareció sencillamente delirante y él dice, le destruyeron la casa a la vieja porque yo era paisa y le hice el gol a Nacional siendo yo de Santa Fe. Claro, Imagínate. para Mauricio y Diego, si ponemos en la balanza a Cañón y a Omar Pérez, ¿hacia dónde se inclina la balanza? Cañón es el jugador bogotano más grande de la historia y probablemente el ídolo máximo de Santa Fe, pero es más importante Omar por la los cantidad de títulos. títulos y por la suramericana. Es que ganaron el título internacional gracias a él, ¿no? Bueno, Sí, sigue. es que Omar Pérez gana títulos. Sí, César. claro, sí. gana muchos Es que títulos. yo a Cañón realmente no lo vi. Hacía 10 goles, sí, no títulos. lo vimos, pero Sí. es el máximo goleador de Pero Santa a mí Fe. hay un jugador que me gustó más que Omar Pérez, por ejemplo. ¿Cuál? Pero no ganó títulos. Es que esa es la diferencia, ¿sí? Que hoy ¿Freddy? está... No, otro argentino que hoy jugó en Nacional y Quindío, que hoy Gotardi. está delicadísimo de salud. Aldo El Pichón Rodríguez. Ah, el Pichón jugaba que él mucho. sí lo vi. El Pichón jugaba mucho. Bueno, luego está el equipo, el Boom de Millonarios 72-78, ya Sí. hablamos de Willington. El primer finalista de la Libertadores, el Deportivo Cali, también hablamos de ese equipo, del 78. que lo tiene referenciado Liche. El Diablo pentacampeón, el América del De los 82 80. al 87, Doctor Ochoa. el de Del Ochoa, Ochoa. que era un equipo Tenía titular, suplente, se armaba y Tercer desarmaba equipo. al resto. y desarmaba el resto. Llegaron a tener 250 jugadores. Sí, no, era una es que- locura. Es que Locura. llegaron, En llegaron toda a Sudamérica. comprar, había jugadores en todo Sudamérica y Claro, eran supe de la de banca. jugadores en Argentina que de golpe les decían, oiga, su pase es de un señor que se llama Miguel Rodríguez Orejuela. Y el negocio lo hacía Carlos Claro, Quieto. Recuerden que es que Ochoa en los equipos colombianos, cualquier jugador que le hiciera daño a la América lo hacía comprar. Sí, Claro. Y tenía una característica que hay que contar. Cuando dentro de 15 días el equipo X iba a jugar con América, le decía a un par de jugadores del equipo X, Lo voy a llevar. te voy a llevar, Sí. te voy a Y hoy en llevar, el pulso le Cuento conté la de- te voy a historia. llevar. Y al final Y hoy en el el hombre pulso lo trataba bien. Hoy en el pulso le repetí la historia que le escuchaba a Mauricio hablando de Comesaña, cómo hizo Comesaña para que no Sí. le quitaran el pibe. Que no le quitaran el pibe, que la resumo rápidamente, y es que Comesaña estaba loco por llevar al pibe al Junior y el pibe estaba jugando en el Medellín, pero entonces se enteró que el América estaba pujando por él, pero también supo que el América iba por Javier Ferreira, El el paraguayo, paraguayo. que era sensacional, el zurdo. Que se lo Y llevó. entonces él tenía un partido, doble partido,
Junior contra Cali y después a los 8 días contra el América. Entonces concentraron allá 12 días. Y en esas tuvo una reunión que se la cuadró Bellini con Miguel Rodríguez Orejuela. Entonces ahí hablaron el tema siguiente. Usted quiere a Javier Ferreira, yo se lo doy, pero no me toque al pibe Valderrama. Y así pasó. Y así pasó, entonces se dieron la mano y me dice Comesaña, porque lo llamé y me lo contó con mucha gracia, y me dijo, en ese tiempo la palabra era la palabra. Sí, hoy en día el tema es complicado. Bueno, la danza de Redín y Valderrama, año 85, 86, 87. Ese equipo ya, Diego, era cosa seria. Era un super equipo, pero no sale campeón. No sale campeón. Porque estaba en la Bueno, América. pero y- Es que el América se lleva todos César, los títulos ahí, Steven, y el América es el que domina con 5 títulos consecutivos. Sí, sí, un equipo supremamente hegemónico, pero mire que hay equipos, por ejemplo, que no fueron campeones, pero que dejaron muy buenas impresiones de fútbol. Recientemente, para audiencia más joven, yo creo que el Junior 2018, El no, chateo. 2017, el chateo de Comesaña jugaba muy bonito, jugaba espectacular, no ganó la liga. En cambio, por ejemplo, si yo tuviera que meter una lista de los 10 mejores equipos que yo vi, o mejores no, los que más me gustaron para hablar de gustos, yo no metería, por ejemplo, el Santa Fe campeón de la Suramericana. A mí no me gustaba cómo jugaba ese equipo. Esa fue la época de oro del rojo entre el 2012 y el 2016. Sí, señor. Bueno, viene el bicampeón del Chiqui, el Millonarios 87, 88, 89, que no pudo redondear el torneo del 89, el equipo de Bantuín, el equipo Panemerac. No. de... Pero Bantuín no estaba ahí. No, Bantuín fue antes. Ah, no, fue de en Carlos el, Ángel López fue antes, sí. Este sí de es de Vivalda, de de Vanem- Vivalda. Pero ahí estaba Bantuín. No. Ni Era- Vivalda no. ni Bantuín Era- estaban en ese equipo. Pero, Bueno, pero en el arco desde el Cousillas en un 87 tiempo no y estaba después- Bantu- Entonces no, hay que digo, corregir el Cousillas, libro, Cousillas. porque aquí lo estoy leyendo. Hay que corregirlo, Mauricio. No, perdón. Bantuín no llega al 87. Muestre, déjeme ver. Al menos en mi memoria ni Vivalda ni Bantuín. Bantuín. No, ahí no dice Bantuín. José Daniel Bantuín. No, ahí dice De antes que, 1982 al 86. que antes Ah, ok. habían jugado, Claro, pero en no, la César. foto, miren la foto, Ese fue vea el la del foto. Espíndola Troviani. Exacto, que desde ahí, La foto de que también Cousillas, El pájaro de- Juárez. con de las- Gutiérrez de Piñeres, de con Prince, las de platas Pájaro, oscuras del narcotráfico, de Pimentel, de Millonarios Iguarán, también se hizo de esos Videla, jugadores. de Vilela. Bueno, Bantuín y Vivalda entran entre los mejores jugadores de Millonarios. sí, Sí, claro. Desde el 70 para acá pueden estar entre los dos. entre los De más acuerdo. importantes. Estoy de acuerdo. Luego viene el campeón de la Libertadores de Nacional, la gloria del pibe con el Junior, que es el Junior Sí, del sin duda. 93. del que hemos hablado. 93, 94. Que El fue Nietzsche 93, Guerrero. 94, Sí. que era un Sí, equipazo. hacían muchos goles. Empieza Muchos a goles. salir Goles. Mackenzie. El Nietzsche hizo 30 y pico goles Pachequito. en uno de esos Exactamente. torneos. Barbaridad. Una barbaridad. La hazaña más grande, la del Once Caldas en el 2004, que esa Que es una hazaña... lo titulo así porque para mí, para mi gusto, es la hazaña más berraca que tiene la historia del fútbol colombiano. sin duda. Para Claro, mí. porque no era un Para mí equipo no que era un equipo. deslumbrara. Le ganó a Santos, le ganó a Boca, le ganó a unos muy grandes. Y alguna vez entrevisté a Juan Villoro, el gran escritor mexicano, y le dije El arrecife. del siglo XXI que hay rescatable, porque todo el fútbol, ahora vemos unas cosas que nos tienen muy tristes, ¿no? El VAR y muchas cosas, bueno, que hay rescatable. Me dijo, la hombrada del Once Caldas, Sí. eso no se repite. Gran escritor Viloro. Oiga, bueno, y esa se sí nos es la acabó el hazaña. tiempo. Es verdad. Esa es una la hazaña hazaña, de vuelvo a unas- invitar. Hay que volverlo a invitar para que hablemos de equipos en Falta particular. un montón. Don Claro, Mauricio muchas Silva gracias. Guzmán, un abrazo a Felipe Valderrama también, un libro de colección de esos libros que son ricos de leer, porque aprende uno, como dice Steven, y cuando es muy viejo, recuerda. Don Mauricio, muchas gracias. No a ustedes por la invitación, qué dicha. Y nos vemos el lunes. Hablamos muy rico hoy de fútbol y de los equipos. Chao.